El día de hoy vamos a estudiar un salmo, uno de los salmos más famosos que yo creo que desde muy pronto en la iglesia los aprendemos, si no es que desde antes. Todos sabemos que es el Salmo 23. Ya ven, es un salmo que pues conocemos todos de memoria, me imagino. Y vamos a leerlo, hermanos, y vamos a ver qué podemos aprender, qué podemos meditar acerca del carácter de nuestro Dios, qué tiene Dios para nosotros en esta mañana. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Muy bien, hermanos, pues este salmo es muy conocido, pero muy conocido hasta cierto punto, y a veces es algo que tenemos que, como iglesia, entender, hermanos. A veces sacamos un versículo y lo llevamos como una bandera por toda la vida cristiana y diciendo esto nada más, ¿no? Pero este salmo es como una carta, ¿no? Las cartas fueron escritas ¿para qué? Para ser leídas completas, ¿sí? Como una carta no se puede leer un pedacito ahorita. ¿Recuerdan los tiempos de las cartas? Pues en esas cartas que nos mandaban de los Estados Unidos o no sé de dónde, y más si era tu novio o tu novia, pues no esperabas como que leer un pedacito y luego irte a dormir y mañana leer otro pedacito y en 2 semanas leer otro pedacito. Yo creo que en ese mismo rato le dabas 3 o 4 leídas, a ver si entendiste, a ver si ya venían los verdes de allá para acá, o a ver si la novia había dicho que sí, o dónde se iban a ver, o no sé. Y estos salmos son igual, hermanos, porque si no vamos a sacar una porción y nos vamos a ir por la vida diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y después han salido doctrinas erróneas de aquí. ¿Por qué? No me puede faltar nada porque el Señor es mi pastor. Pero cuando la demás parte del salmo también dice: aquí estoy yo, entonces hay gente que dice: no, pues eso como que ya no es tanto de mi agrado, ¿no? Entonces vamos a estudiar y vamos a ver que en tiempos bíblicos, hermanos, la figura del pastor era muy conocida, era un oficio que no era muy glamuroso, no era hasta muy codiciado, que digamos, no era nadie tal vez estaba anhelando o estudiando para ser pastor, ¿no? Acá en la sierra nosotros conocimos muchos niños pastores que sus mamás, sus papás los mandaban al monte a cuidar las chivas, y allá se iban los niños todo el día, y ellos tenían que cuidarlas, ellos tenían que pues llevarlas por los mejores lugares, y pues al final del día regresarlas todas, ¿no? Porque pues muchos tienen sus 10 chivas, 20 chivas, pues es su tesoro, por decirlo así, ¿no? Entonces vamos a ver que en tiempos bíblicos pues esta figura no era muy apreciada, ¿sí? El pastor debía velar día y noche por sus ovejas, hermanos, protegerlas de lobos, ladrones o de cualquier peligro que tuvieran. El pastor era el encargado de llevarlos a los mejores, buscar los mejores alimentos, porque necesitaban estar bien nutridas. David, hermanos, quien escribió este salmo, conocía bien esta labor. ¿Por qué? Porque él mismo fue pastor. ¿Sí recuerdan que él fue pastor? Y de hecho, cuando tiene su primer encuentro, pues él dice esto, ¿no? Con Saúl dice esto: pues yo puedo pelear con él, porque yo he matado osos y leones, y este incircunciso pues va a ser como uno de ellos.
Imagínense enfrentar a un oso, un león, pero estas figuras son muy interesantes a ver para nosotros, hermanos. Cuando David dice, Jehová es mi pastor, es una declaración que no hace dudando, que no hace como que, ay, pues el Señor es mi pastor. No, él lo declara así como con una firmeza, y él dice, el Señor es mi pastor. Y esto es una declaración que debe de nosotros de ponernos a pensar, si para nosotros también podríamos decir con esta certeza, el Señor es mi pastor. Cuando estamos en un lugar donde no quisiéramos, o cuando estamos en peligro, cuando estamos tristes, ahí decir, hermanos, el Señor es mi pastor. Sí, no nomás cuando necesitamos efectivo, o cuando un carro, el Señor es mi pastor, pues Él me va a proveer porque nada me va a faltar, ¿no? Entonces vamos a estudiar este salmo y vamos a ver algunas de las cualidades de un pastor, ¿sí? Primero vamos a ver en versículos 1 y 2 que el pastor provee. Después vamos a ver versículo 3, el pastor guía y restaura. Versículos 4 y 5, el pastor protege. Y al final vamos a ver, el pastor asegura la comunión eterna en versículo 6. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, vamos a ver nuevamente que la figura del pastor para David era un claro ejemplo de cuidado, provisión y restauración, hermanos, y aún también de confianza. En la Biblia, un pastor era literalmente una persona que cuidaba ovejas, ¿sí? Y después este ejemplo se iba a usar como una metáfora. Jesús mismo lo usó como un ejemplo de que Él dijo, yo soy, ¿qué? El buen pastor, ¿verdad? Y a nosotros o a sus discípulos los llamaba como ovejas, ¿verdad? Es un ejemplo que no estamos inventando, no estamos alegorizando, sino que son ejemplos que muchas veces la misma Biblia nos los da como una ayuda, hermanos, ¿no? Como una parábola, por decirlo así, que nos van a ayudar mucho, nos van a ayudar con un ejemplo cotidiano. Aquí podía la gente entender, pues sí, yo sé lo que es un pastor, ¿sí? Los pastores, como les dije ahorita, no era un oficio muy deseable, y en tiempos bíblicos, en el Antiguo Testamento, si recuerdan, los egipcios los tenían como ¿qué, hermano? ¿Cómo? Aborrecidos, eran abominación, dice la Biblia. Los egipcios no podían comer con un pastor porque eran abominación. Así, cuando llegaron a Egipto los hermanos de José, si se acuerdan cuando los presentaron ahí con el faraón y todo, ellos comían apartecita. ¿Por qué? Porque no podían convivir, porque se miraba hasta cierto punto despreciable, ¿no? ¿Sí? No podemos pensar que hoy en día haya algo así para nosotros como cristianos menos, ¿verdad? Que haya alguien que digamos, no, es que trabaja haciendo esto. Pues no, si es un trabajo, pues es digno, ¿no? Entonces, vemos que este pastor literalmente era una persona que cuidaba sus ovejas. Su trabajo incluía guiar al rebaño hacia pastos donde había agua. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque no pensemos que es fácil. Por ejemplo, gente que está en el monte cuidando ovejas, no es fácilmente que, no, pues aquí donde sea hay agua. No es así. Yo vi los ejemplos allá en la sierra, hermanos. En la sierra muchas veces están en los montes, y cuando no es temporada de lluvia, que no hay mucho pasto, ellos tienen que buscar el mejor lugar. El pastor se encargaba de esto. Y el pastor, por ejemplo, allá en la sierra, el agua no está arriba en las montañas. Muchas veces los tienen que bajar hasta los arroyos, y los arroyos pues están a veces en lo profundo de los cañones. Y el pastor tiene que llevarlos ahí. Aunque en la sierra era muy diferente, porque los pastores ahí siempre andaban arreando chivas. Es muy diferente una chiva y una oveja, hermanos. Es muy diferente, son muy diferentes, porque la chiva todo el tiempo le andaban tirando piedras, y es que la chiva se sube en donde sea, y la chiva está corre y brinca, y entonces es muy diferente a guiar una oveja.
La oveja a veces hasta floja es, se tira. Cuando se tira una vez, tienes que, para levantarlo es muy pesado y es muy latoso de guiar. Entonces hay diferencias entre la chiva y el pero el pastor se encargaba de esto. El pastor se encargaba de protegerlo, proteger el rebaño de los depredadores o de los ladrones. Había gente que quería robar ovejas, había gente que quería comerlos también, y también había animales salvajes, como vemos en el ejemplo que David claramente habla de esto. También el pastor se encargaba de buscar a las ovejas perdidas, ¿sí? Se encargaba también de curar a las ovejas heridas o enfermas, y también se encargaba de vigilar el rebaño día y noche, porque si en el monte se quedaban, pues allá, yo les hablo de esto porque nosotros vimos muchos ejemplos ahí en la sierra. Había gente que mandaba a las chivas, a veces con un niño y un perro, y cuando se hacía noche, que ya estaban muy lejos, a veces el niño se venía y se quedaban solas con el perro allá. Pero en este tiempo, bíblicamente ahí, hasta los hermanos de David dicen a David: regrésate a cuidar esas pocas ovejas. ¿Por qué? Porque corren riesgo y es nuestro patrimonio prácticamente, nuestra herencia. David, vete, que vienes aquí nomás de chismoso a querer oír la guerra. Y David ya las había dejado encargadas, ¿no? Ya estaba alguien cuidando de esas ovejas. La figura de un pastor se convirtió en una metáfora muy importante para describir el cuidado y la guía espiritual, hermanos. Dios es descrito como pastor. En este mismo salmo, en el Salmo 81, dice: presta oído, oh pastor de Israel. Dios mismo, hermanos, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Ezequiel 34:31: ustedes, ovejas mías, son el rebaño de mi prado. Así dice Dios. Dios mismo es nombrado como pastor. Y en Jeremías 31:10 dice: el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. David también fue pastor de ovejas. Y Jesús en Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor, el texto que ahorita decía nuestra hermana. El buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces veamos pues primeramente el primer punto aquí, hermanos, la primera cualidad de un pastor, y es: el pastor provee. Leemos versículo 1 y 2, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. La obligación del pastor, ¿cuál era? Ya lo vimos, ya escuchamos ahorita un poquito, y era esta, ¿no? La obligación del pastor era dar a la oveja lo necesario para vivir, ¿sí? La oveja confía en que el pastor lo llevará a los mejores lugares. La oveja ni siquiera se está preguntando como, pues, ¿qué vamos a almorzar? O sea, el pastor era el que se encargaba del menú, por decirlo así, de la oveja, porque él se encargaba de buscar, de ver los mejores lugares. El pastor no los llevaba a un lugar seco ahí donde la oveja no iba a ser nutrida. No es lo mismo un buen pastito que una paja ahí seca, ¿no? Entonces el pastor era encargado de esto. La oveja confiaba en que el pastor la llevaría a los mejores lugares. Al confiar en alguien como tu pastor, usando esta metáfora o ejemplo para nosotros hoy en día, hermanos, es o significa que debemos sujetarnos a su guía, ¿no? Debemos sujetarnos a su guía. Cuando hoy este ejemplo se hace como, por decirlo, lo ponemos en la vida real nosotros, este ejemplo, nosotros debemos de dejar que el pastor nos guíe a los mejores pastos. Por eso los pastores se han preparado, siguen preparándose, van a conferencias, estudian, leen, buscan lo mejor, dan estudios. ¿Por qué? Porque dice Matthew Henry en su comentario que estos son los pastos, no los mandamientos o la palabra de Dios. Estos son los pastos verdes
los pastos que nutren a las ovejas del Señor son estos pastos, la palabra de Dios. Son los pastos a los que nos llevan nuestros pastores, pero debemos estar sujetos a nuestros pastores, porque ninguna oveja puede decir, pues él es mi pastor, pero yo hago lo que quiero. No tiene congruencia, ¿sí? Entonces, la oveja no puede dirigir al pastor, y eso es muchas veces lo que pasa en iglesias el día de hoy. Hay ovejas que quieren dirigir al pastor, o el rebaño quiere dirigir al pastor. Como somos más, pues vamos a decirle al pastor lo que tiene que hacer. Y este papel invertido, ¿creen ustedes que sea algo sano para la iglesia? ¿O qué piensan? Depende de cómo se configura la iglesia misma, ¿no? Porque hay iglesias congregacionales, que la iglesia toma las decisiones. Y se pone un poquito complicado porque todo se somete a votaciones cuando la iglesia es muy grande, y normalmente hay conflictos hasta a veces por pintar unas paredes, hasta por el color, divisiones, ¿no? sí, o cambiar cortinas, y hay mucho problema por ese lado. Hermano. Yo pienso que cuando hay un mal pastor que no está cumpliendo con su responsabilidad también, la iglesia no se puede y no debe someter a ese pastor, ¿verdad? Porque no lo está cuidando, no está proveyendo, no está guiando, y pues no es un líder digno de que lo siga. Así es. Solamente en ese caso. Claro que sí, estoy de acuerdo, hermana, y ese es el punto de ver que, por ejemplo, aquí estamos estudiando al buen pastor, ¿verdad? Pero hay ejemplos también de pastores así, que están con un traje de oveja aquí, o de pastor, pero están prácticamente como el lobo, ¿no? En medio de las ovejas, vestido de oveja, nomás está viendo a ver cuál se va a comer. Y hay pastores en púlpitos así, viendo a ver qué oveja se quiere comer, o a ver cuánto puede sacar. Esos pastores, la iglesia, claro, ¿no? Que tiene que decir, ¿sabes qué? Pues no. La iglesia tiene esta responsabilidad aún, pero en una iglesia bíblica, hermanos, donde tratamos de hacer las cosas bíblicamente, de vivir lo más bíblico posible, por decirlo así, ¿no? Lo que podemos, y anhelamos ser prácticamente 100% bíblicos. Claro que en nuestra imperfección hay muchas cosas que nos equivocamos, esa es la realidad, pero cuando decimos tenemos un buen pastor, ¿no? En este caso Dios, y a veces decimos, Dios, sí esto, pero esto no. ¿Sabes qué? Voy los domingos, pero es que en este ya me cuesta. Esa es una mala oveja, ¿verdad? A eso me refiero cuando decimos la oveja tiene que ser guiada, porque está guiándole el pastor. Y cuando la oveja dice, pues por aquí sí, por acá no, entonces ya está queriendo guiar al pastor más bien. Y los papeles no se pueden invertir. Cuando se invierten, podemos ver estos ejemplos: divisiones en las iglesias, peligros aún de falsas doctrinas, donde pues yo he conocido iglesias donde las hermanas son bravas y pues ¿qué pasa? Pues empiezan a gobernar, no queriendo, codean, y al último pues ya son las pastoras, ¿no? Y esto se invierte, o sea, no es un papel bíblico. Por eso es importante que las ovejas estemos sujetas a nuestros pastores, ¿sí? Porque también ellos nos van a cuidar de depredadores, de gente que se mete a la iglesia diciendo, pues soy hermano, y cuando menos piensas, pues puede hacer daño, ¿no? Y yo creo que ustedes como iglesias lo han experimentado, tienen tiempo ya juntos, y yo creo que han pasado pruebas, han pasado adversidades donde pues han visto que los pastores tratan de cuidar, y a veces les digo, queremos decir al pastor, aquí sí, aquí no, pero ese rol no se puede invertir, hermanos. David sabía, hermanos, aquí que era un pastor, qué significaba ser pastor. Él estuvo de este lado siendo pastor, ¿no? Y él sabía lo que representaba un buen pastor.
Él sabía que Dios era el mejor pastor que podía tener. Y por eso yo creo que lo expresa así: el Señor es mi pastor, ¿no? Porque él experimentó el cuidar las ovejas, y él experimentó el cuidado que Dios tenía hacia él. Y él nos deja este ejemplo maravilloso, la verdad, para nosotros. Entonces, esto es, hermanos, algunas de las cualidades, estas cosas que el pastor hace por sus ovejas. El pastor provee. Él provee. No podemos esperar que nada más Dios nos está dando, ¿no? Como hay gente que profesa hoy ser cristiana y dicen: es que somos princesas de Dios, es que somos reyes de Dios, y quieren que les den cosas como si Dios fuera una varita mágica, ¿no? Somos hijos de un rey, ¿cómo vamos a estar bajo el sol? ¿Cómo vamos a estar? Totalmente equivocado. Dios provee, pero vamos a ver ahorita qué más provee. Ahora vamos a ver: el pastor guía y restaura, el versículo 3. No sé, algún comentario del primero. Hay ovejas que están enfermas, porque los pastores, cuando llevan a las ovejas por el campo, no revisan que sí hay hierba que puede comer la oveja, pero a veces pasó otro animal y defecó arriba de ella, o hay ramitas que a la oveja le van a hacer daño. Entonces por encima se ve la hierba buena, y el pastor no tiene el ojo para mirar que corre peligro su oveja y la deja comer, y se enferman las ovejas. Lo mismo ocurre en las iglesias cuando hay malos. No ocurre en esta iglesia esto, pero hay iglesias enfermas porque los pastores no cuidan el alimento, porque parece que les dan alimento, pero está contaminado de otra cosa. Entonces ya tenemos una distorsión del mensaje de la palabra, y tenemos a toda una congregación desviada creyendo que va por buen camino. Muy cierto. Muchas gracias, hermano. Sí, muy cierto. El alimento, como lo dije ahorita, es muy importante. Por eso es importante, yo creo que pues que tratemos o que nos esforcemos de recibir lo mayor posible, hermano, porque también la oveja no come un día aquí y luego la otra semana come otro poquito acá. No puede una oveja vivir así. Una oveja necesita un alimento constante, hermanos, y estar comiendo bien, ¿sí? Porque si la oveja come por aquí, y aún nosotros no podemos nomás un día, como ese ejemplo que les digo de Matthew Henry en su comentario, dice que estos son los pastos, los verdes pastos a donde el Señor nos lleva, sus mandamientos, su palabra. No podemos un día a la semana pensar que por un día que leemos la Biblia ya somos cristianos. Nadie puede pensar que va a vivir por comer una vez a la semana, ¿verdad? 3 veces al día comemos, hermano. Y eso bajita la mano, ¿verdad? Porque hay algunos que nos vamos 4, 5, 6 si se puede. Entonces, hermanos, entendamos que esto Dios ha proveído, hermanos, y ha proveído el mejor alimento para nuestras almas. No podemos buscar en filosofías del mundo o en huecas ideologías que nos van a supuestamente iluminar la mente, ¿no? La palabra es suficiente. La palabra es suficiente para las ovejas, ¿sí? Entonces continuamos con el número 2, la segunda cualidad de un buen pastor. El pastor guía y restaura, hermanos. Dice versículo 3: Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aquí tenemos otro ejemplo de un pastor que se preocupa, ¿no? Esa es otra cualidad de un buen pastor. El pastor se preocupa por esa oveja, ¿sí? Se preocupa porque esté bien. Se preocupa por ¿qué? Por guiar, ¿no? Se preocupa por restaurar, ¿sí? Lo más lógico que el pastor, o es que el pastor se ocupara de qué, hermanos, de sanar a las ovejas heridas, porque si no era pérdida, ¿sí? Era pérdida. Entonces recordemos que de hecho Dios reclama
a los profetas o a los pastores, dice en Jeremías 23:1, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Dios se molestaba mucho porque Él hablaba como ejemplificando, ¿no? Mi pueblo son mis ovejas. Y decía, ay de los pastores, porque había gente que se aprovechaba del pueblo también. Sí, aún los fariseos y los escribas prácticamente es lo que hacían. Y en uno de los textos que me gustan él hasta dice, el Dios o los Dios venda la perniquebrada, ¿no? Él es buen pastor, porque Él se preocupa ¿por qué? Por cuidar, por restaurar estas ovejas que están heridas. Hay ovejas heridas, hermanos. En el rebaño muchas veces va a haber ovejas que no están sanas y a lo mejor, como decía ahorita nuestro hermano, no comieron un buen alimento, ¿no? En este caso la iglesia pues no come un buen alimento, esa iglesia, pero es como comer chuchería, ¿no? No es un buen alimento porque no nutre y tarde o temprano te va a pasar factura a tu cuerpo. Empiezas a subir de peso o empiezas a tener otras enfermedades. Y así hay cristianos que les gusta estar comiendo chucherías nomás. No nutren, pero pues sabe bueno, en el ratito, ¿no? Por decirlo así. Y no, nosotros no tenemos que buscar eso, hermano. Hay gente que se enfermó, entonces el buen pastor es una cualidad más, que Él restaura a esas ovejas, Él las cuida, Él las venda, Él las sana, hermanos. Dios es lo que hizo con nosotros, ¿sí? Dios es lo que quiere hacer con nosotros cuando estamos enfermos o que nos pasa algo. Él quiere restaurarnos. A veces somos ovejas que caemos en un pecado o caemos y nos agarramos monte y decimos, no, esto ya no tiene arreglo, pero Dios dice, acércate a mí, yo quiero sanarte. Pero la vergüenza y todo lo que esto conlleva, pues nos hace ir adelante, hermano. Y es muy interesante que el Señor haya utilizado la ilustración de las ovejas para nosotros y el pastor para Él, porque las ovejas como animales son animales casi ciegos, batallan mucho para ver, son animales necios que van por caminos que no deben de ir. Entonces ilustra muy bien cómo Él es nuestro guía y nuestra protección en ese sentido. Incluso las ovejas son tan necias que cuando el pastor esté intentando guiarlas y ellas siguen necias en ir en otra dirección, en ocasiones se les quiebra una patita. El pastor les quiebra una pata y las carga sobre su lomo por un tiempo hasta que se curan. Y esa es una manera que las ovejas entienden y ahora siguen a ese pastor. Pero es interesante, ¿no? Que aún esa ilustración es observable en cómo el Señor nos puede permitir ordenar que eso sean cosas en nuestra vida que pueden parecer duras, pero sí, son pruebas que muchas veces alinean nuestro camino, y eso habla de la guía que Él tiene sobre nuestras vidas. Sí, así es. Esta guía es como cuando los árboles también no les dan la guía para que crezca por ahí. Es igual, como decía nuestro hermano, así es que Él nos guía. Él nos quiere guiar, hermanos, pero muchas veces nosotros queremos agarrar monte, agarrar por otro lado, porque parece más fácil llegar a un lugar según mi lógica. Y yo decía, pues para ir a Mochicabli es mejor ir por acá. Pero si se sube en mi carro alguien conmigo de guía, me va a decir, ¿sabes qué? A lo mejor vas a llegar, pero es mejor este camino. Y es Dios diciéndonos a nosotros también así, hermanos, muchas veces, es por aquí. Y no, Señor, pero por acá también llego. No, por ahí va a haber peligro, por ahí vas a sufrir, por ahí van a pasar cosas. Entonces, este ejemplo nos habla muy claramente, hermanos. Y nos habla de que Él restaura mi alma, dice David. David no se está enfocando nomás en lo exterior. David se enfoca en lo interior. Y es para nosotros también, hermano, que muchas veces nos enfocamos por la apariencia de afuera.
Y a veces alguien puede estar como un fariseo o un escriba. Ellos vestían muy solemnemente, desde el sombrero hasta sus varas que traían aquí, ¿no? O sea, todo estaba completamente muy bien diseñado, sus vestuarios de la mejor calidad. Pero ¿cómo estaban sus almas, hermano? ¿Cómo eran sus almas? Sus almas eran lo más importante y eran lo más, como diríamos ahorita, lo más chancludo, lo más chirisco, dicen en la sierra, ¿no? Cuando te levantas en la sierra así greñudo, te dicen, andas bien chirisco ahora. Así es, nuestra alma está bien chirisca, hermano, y nos enfocamos más por fuera. Pero lo importante es ver que lo que dice David aquí, Él restaura mi alma. Esa es la restauración que el pastor quiere hacer en nosotros. El buen pastor hace esta restauración en nosotros, y esta restauración es la que debemos anhelar. Debemos anhelar que Dios restaure nuestra alma cada día, hermanos, cada día, con esas cosas. Sí, hermano. También hay otra parte de la palabra que no me acuerdo el versículo, pero dice que las ovejas oyen la voz del pastor y lo obedecen. Sí. Significa que si no estamos obedeciendo, pues no. Juan 10:27. Somos de otro lado. Exactamente, sí. Mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen mi voz. Juan Sí. 10. Juan 10, yo creo que está todo este ejemplo ahí, ¿verdad? Del pastor, del buen pastor y así. Y sí, es lo que él dice, ¿no? Cuando mis ovejas oyen mi voz, es diferente. Yo les decía, una chiva, el pastor casi siempre va arriando por atrás. Y a diferencia de la oveja, el pastor va enfrente. Muchas veces, ahorita ya modernos, usan estos como unos silbatos, ¿no? Y siempre traen un perro también ahí que ayuda. No sé, pero siempre traen como un silbato. Y a veces yo he visto muchos videos de estas ovejas y así. Hay unas partes donde cuando el pastor llega, les habla y las ovejas corren ahí. A lo mejor ellas nomás porque saben que es el que les va a dar comida. Pero en nuestro caso, hermanos, usando este ejemplo o transportándolo, es como nosotros cuando oímos su voz. ¿Quién, si se parara fuera, por ejemplo, de los que estamos aquí, en dado caso los padres, si su hijo le gritara, papá, ayúdame? Si un niño gritara ahorita allá afuera, papá, ayúdame, a lo mejor podríamos sumarnos nomás para ver qué pasa, ¿no? Pero si mi hija me grita, papá, estoy en peligro, córrele, ¿no? Yo sé que es su voz. O cuando mi mamá me hablaba, eran las 12 de la noche jugando fútbol y todo, y desde acá se paraba y me gritaba, hijo, ya es hora. Y entre todo el bullicio ahí de los niños y todo, yo escuchaba su voz. ¿Por qué? Porque yo la conocía, pero hay gente que no conoce la voz del Señor. Por eso, como decía nuestra hermana, no sigue su guía. Cuando no conocemos su voz, me refiero a esto, hermanos. Aquí, cuando Dios habla, ¿sí? Entonces, eso es lo que David dice, enfoquémonos en lo de adentro, que eso es lo importante, hermanos. Nos guía por sendas de justicia, y esas sendas, pues a veces, para nosotros, como les dije ahorita, no son muy lógicas, pero el Señor sabe lo que hace. Y el Señor nos quiere llevar por los mejores caminos. Señor, pero es injusto, como decía el salmista, ¿no? Mira, aquellos cómo prosperan, y hasta sentía envidia el salmista. Pero no porque están prosperando, dice el Señor, quiere decir que están bien. Muchas veces así nos va. Nosotros pensamos que la otra gente está yendo mejor que a nosotros, pero pues porque enfocamos nada más en lo aparente, ¿no? David experimentó, hermanos, un caminar de la mano con el Señor, y él sabe que siempre, él experimentó que Dios siempre ordenaba lo mejor. Él sabía, hermanos. David llegó a este conocimiento del Señor, y yo creo que, aunque pecó de una manera terrible, yo creo que tiene muchas cosas que enseñarnos. No hay ningún pastor en este mundo que pueda llevar a sus ovejas por caminos injustos, ¿no? Aunque en la actualidad, pues, si habláramos de la Biblia,
de las iglesias de hoy en día, pues hay gente que está haciendo cosas muy malas, ¿no? Muy, muy malas. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que en la iglesia hay gente o hay pastores que guían a sus ovejas por caminos equivocados? Pues yo creo que sí, ¿no? Como ahorita lo dijo nuestro hermano, y como todos vemos claros ejemplos aquí a nuestro alrededor de gente que está enseñando cualquier barbaridad. El sendero de justicia, hermanos, es que el pastor, por amor de su nombre, nos lleva ahí, nos lleva a este camino donde nuestro carácter va a ser íntegro, ¿no? Nuestro carácter va a estar completo, no va a estar diciendo, pues sí, pero ¿por qué a él no? Como a veces pensamos, pero yo vengo tantos días y ¿por qué aquel no viene? ¿O por qué aquel no le dice, pastor? Cuando ya estás viviendo en este camino de justicia, hermano, te preocupa más bien, a lo mejor en este ejemplo sería, ¿cómo puedo ayudar a mi hermano a que vea la bendición que es, ¿no? No estar juzgando y diciendo, pues, ¿por qué nomás yo? ¿Por qué nomás a mí me dicen? Como decía el chavo, ¿no? El pastor dice que lo hace por amor de su nombre, y esto significa que Dios actúa de esta manera, hermanos, porque su carácter es 100% fiel, hermanos, honesto. Su carácter, su reputación y su gloria están en juego. Cuando Él dice por amor a su nombre, ¿qué pensamos cuando escuchamos esto? Para preservar su reputación de como pastor. Muy bien, hermano. Yo cuando he leído este versículo, Sí. yo creía que decía que Dios me iba a guiar a mí para andar en senda de justicia, porque yo tenía ese amor hacia su nombre, por eso iba yo a andar en senda de justicia, así como lo entendía. Pues habla de la fidelidad del Señor, de Él, Él es fiel. ¿Alguien más? Como dice un versículo que porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Sí. Pues a veces puede sonar como, pues qué arrogante, como que por más, ¿no? Tampoco tan egoísta o qué, tan egocéntrico. Pues no es así, ¿verdad? Necesitamos entender que esto es un compromiso con quién es Él, como dijo nuestro hermano, como Dios no puede negarse a sí mismo, hermanos. Él es fiel, Él es justo, Él es santo, y si no lo hace por amor a ese nombre, a quien es Él, estaría en juego su carácter, hermanos, porque no tenemos en nosotros cualidades o algo para que Él pueda amarnos. No se puede, hermanos. Y un ejemplo es, por ejemplo, en el mundo antiguo, la reputación de un pastor dependía de cómo cuidaba su rebaño. En esto dependía. Y el compromiso de Dios, cuando vemos en el versículo 3, dice, nos guía por amor a su nombre, significa que Dios pone en juego su propia reputación, como dijo los hermanos ahorita aquí, hermano Eleazar, hermano Ulises. Como el buen pastor, Él se compromete a guiarnos, ¿no? Es como cuando él hace un pacto, ¿no? Y vemos ahí con Abraham, cuando Él hace un pacto con Abraham, cuando en el Antiguo Testamento se hacía un pacto entre dos personas, si uno fallaba, pues tenía prácticamente que morir. Y cuando Él hace un pacto con Abraham, que se queda dormido ahí Abraham, y empieza a ver unas imágenes ahí que es prácticamente Dios haciendo un pacto con Él mismo. ¿Por qué? Porque no fallaría. ¿Y por qué? Porque si no es así, hermanos, y no depende de nuestras obras o de nuestro carácter o de quiénes somos nosotros, hermanos. Es una seguridad total, y esto debe darnos paz. Más que pensar que Dios es egoísta, esto debe darnos paz, hermano. Como dice muchas veces el pastor Núñez, si Dios no lo hace por amor a su nombre, ni modo que lo haga por amor a nuestro nombre, hermanos. Él es fiel, su carácter está en juego, y su nombre, por amor a su nombre,
significa que su reputación estaría en juego, y no va a pasar así, porque Él no puede negarse. Él es Dios, Él es fiel, justo y Él es santo, ¿no? Esta santidad te hace amar de una manera diferente a la que nosotros entendemos el amor. Si yo dijera, por amor a mi nombre digo que voy a hacer esto, pues cuidado, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque soy un pecador. Pero si Dios dice, por amor a mi nombre, no está diciendo, lo hago por egoísmo, como nosotros, ¿sí? Él no ama como nosotros amamos. Dice el valle de, en el versículo 4 y 5 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, esta es la cualidad número 3 de un buen pastor. El pastor protege, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Lo más seguro que las ovejas tenían es que los depredadores estarían por ahí, hermanos. ¿Sí? Y dice David, aunque pase por el valle de sombra de muerte. Valle de sombra de muerte, dice. Y esto es lo que les decía al principio. A veces este salmo nomás decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ya la libré. Pero cuando dice David, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no lo queremos leer, porque habla de un peligro, habla de una cierta oscuridad, habla de algo a lo mejor que pues nos prende los semáforos y dice, oye, nadie anhela decir, pues el Señor es mi pastor, y aunque ande en valle de sombra de muerte, voy a estar confiado, porque cuando viene el valle de sombra, pues ahí a lo mejor no nos gusta estar. Yo me incluyo, ¿no? ¿Quién le gustaría un lugar así? Pero veamos que, hermanos, esto que dice David aquí en el versículo 4, tú estás conmigo, estas palabras son como un seguro de vida, ¿no? Tú estás conmigo, aunque pase por donde pase, tú estás conmigo, y esto quita, hermano, cualquier duda o temor. David dice, tú estás conmigo. Vea que en el valle de sombra de muerte aún dice David, tú estás conmigo. El buen pastor protege, hermanos, nos va a proteger de todo lo que venga. ¿Sí? ¿Qué piensan, mis hermanos? ¿A quién le gusta ir por ahí, por un valle de sombra? ¿No? Yo creo que es por eso que Jehová David empieza diciendo que Jehová es mi pastor. Es la introducción a una confianza en Él. Y en este versículo 4 te lo aclara. Así es. Y aunque estés en peligros, en pruebas, en circunstancias, si confías en Él te sustentará, te sacará. Sí, muchas gracias. A veces, dijimos ahorita, a veces el valle de sombra no es un camino que el pastor elige precisamente, ¿no? Puede pasar por un lugar peligroso. La oveja, cuando está pastando por ahí, el pastor la llevaba, y a lo mejor hay un lugar donde hay hoyos, donde puede caer, donde puede, como decía el pastor ahorita, son tercas, se van al hoyo, la vuelven a sacar y cae al mismo hoyo, así de tercas. Pero el pastor no elige a veces esos lugares. Las ovejas mismas, por seguir su propio deseo, muchas veces caen en peligro. Y aquí David confía que aunque ande en valle de sombra, él no teme, porque está confiado. Es lo que dice nuestro hermano Eleazar. Él está confiado, él sabe, él conoce a su pastor, él sabe qué pastor lo está guiando. Y yo pienso, cuando ves un pastor ahí con una vara, no crees que es para rascarte el lomito, hacerte cosquillas así, ¿no? La vara es autoridad, pero también para dar dirección cuando aquel se está descargando, órale,
Y aunque el cayado ayudaba, ¿no? Para jalar, para guiar también, para rescatar, pero también a veces era para corregir. Y aquí cuando vamos por este valle de sombra, es lo que David dice: tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aunque vamos por esos lugares, tu vara, tu corrección, tu guía me animan a seguir adelante. Tu cayado, el cayado era ese palito que tenía como un gancho así, era muy útil, porque les digo que con ese los pastores jalaban a la que se estaba yendo para allá, sacaban a la que estaba a lo mejor caída en un hoyo. Y yo creo que pues aquí me imagino que por aquí a los alrededores también hay gente con ovejas o chivas, no sé, y yo creo que todos han visto ese ejemplo, ¿o no? En la vida, ¿o no? ¿No, verdad? Pura chiva, Pura chiva. y vacas. Sí, es diferente ya la vaca, ¿no? También es un poquito diferente ser vaquero y ser pastor. Pero sí, la vara y el cayado, dice David, es lo que me infunde aliento, es lo que me llenan de ánimo. Él no dice: tú eres mi papá y yo soy tu hijo, pues no va a pasar nada, ¿no? Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tu vara, tu corrección, tu dirección, pero también tu cayado que me guía y que me rescata. Estoy seguro, tú eres mi pastor. Ahora sí, David dice: nada me faltará. ¿Por qué? Porque aún los peligros no nos van a faltar, porque nosotros muchas veces nos vamos a meter ahí, por error vamos a caer en algunas en cosas, ¿no? Que no deberíamos de haber llegado ahí. Pero la diferencia entre las chivas, yo les decía ahorita, y las ovejas, hermano, un pastor va atrás y el otro pastor va al frente, hablándoles, tienen que seguir. Por eso es por voz, como decía nuestro pastor ahorita, porque su vista es muy, muy corta, pues necesita ser guiada más bien por sonido, y por eso, como a otros animales también se les pone a las más fuertes, o a la líder, como le ponen como un cencerro, le llaman, una campanita así que suena mucho, y ahí se va, y las otras escuchan el sonido y van. Pero nosotros no debemos de ir así, más bien por el sonido. El mejor sonido que podemos escuchar es la palabra de Dios. Por ese tenemos que ir guiándonos y siguiendo, hermanos, cada día. Dice David, hermanos, que Dios nos infunde aliento por medio de estos dos complementos, la vara y el cayado. Esto es lo que nos debe de infundir el aliento. Después David parece que se sale como del guión, ¿no? Cuando habla de aderezas mesa, ¿sí? Se recuerda que ahí dice en el versículo 5. ¿Lo puede dar lectura, hermana, por favor? Nuevamente vamos a leer el versículo. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Sí, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Parece como que ya cambió el tema, no sé, como que ya ahora, ¿qué, no? Que ahí todo bien, ya está. Como que ya llegamos, ¿no? Ya está la mesa servida, ¿no? Y es así, la poesía es muy diferente, o sea, no estamos leyendo como un libro de historia o algo así, estamos leyendo una poesía. Da un giro. ¿Cómo, hermano? Da un giro. Da un giro, ¿verdad? Da un giro y nos ayuda también. También ahí vemos cosas importantes. Vemos cuando el pastor prepara esta mesa, es como hablando de hospitalidad, como hablando de cuidado también, de comunión, de que ya estamos en un lugar seguro, en un lugar donde vamos a compartir con alguien más. Entonces vimos que el valle de sombra no es eterno,
hermanos, es un tiempo que transita a lo mejor por la vida de ciertas ovejas o de algunos, y en la iglesia es igual. Este es un tiempo que a veces pasamos, hay tiempos donde pasamos que hubiéramos querido o que han simulado, por decirlo así, como estos valles de sombra, ¿no? ¿A quién no le ha pasado, hermanos? ¿A quién no le ha pasado un tiempo donde dices tú, esto parecía yo en el Salmo 23, ahí en el valle de sombra de muerte? Y aunque es una pruebita a lo mejor, y lo vemos tan oscuro como la noche, y queremos que acabe así, que pasemos rápido, pero a veces aún ahí tenemos que aprender y tenemos que ver qué nos llevó ahí, ¿no? Y si fuimos por la voluntad de nuestro Señor, por un camino áspero, pues aprender también, ¿no? Nuestro carácter es probado ahí también. ¿Quiénes somos? Se prueba nuestro carácter y también se prueba nuestro conocimiento del Señor. En estos tiempos de turbulencia, por decir así, ¿no? Ahí se prueba nuestra firmeza en el Señor. Y yo creo que, yo estoy casi seguro que muchos han pasado por esto, o a lo mejor alguien está pasando por ahí, no lo sé, pero algo sí sé, que el Señor está contigo. El Señor está con nosotros, hermanos. Y aunque parece como cuando estás del otro lado decir el Señor está contigo, es más fácil que cuando estás allá en una prueba o en un tiempo oscuro decir el Señor está conmigo. No es tan fácil, ¿verdad? Entonces, pero es lo mismo, hermanos. David sabía, el Señor está conmigo, y si alguien pasó por tiempos oscuros, era David. Tantas persecuciones que tuvo, y no lo buscaba como a nosotros nos busca el abonero de Coppel. No, lo buscaban para quitarle la vida, hermano, a tal punto que le aventaron lanzas, y con una fuerza para que esa lanza se clavara en la pared. Te está hablando de que no era un ataque muy simple. Y en las cuevas, en los lugares desérticos donde anduvo, él estuvo en esos valles. Él estuvo en esos valles, hermano. Esos tiempos donde preferiríamos muchos nunca llegar ahí. Pero por final veremos rápidamente, hermanos, el pastor asegura la comunión eterna. Y esto es donde podemos descansar. Donde dice, ciertamente el bien y la misericordia, versículo 6, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Con qué mejores palabras pudo terminar este salmo? ¿Verdad? Empieza, como dijo nuestro hermano Eleazar, con la confianza. Jehová, el Señor, es mi pastor. No es cualquier pastor, hermano. Estamos hablando de un pastor que provee, que guía, que protege, que cuida, y también que asegura, hermanos. Gracias a Dios que Él asegura esa comunión eterna. Si no fuera que Él asegurara, hermanos, estamos fritos, como dicen. ¿Por qué? Porque si Dios no asegurara la vida eterna, hermanos, para nosotros no podríamos ni siquiera pensar en ganar el cielo, porque nuestras obras no alcanzan para nada. No alcanzan, hermanos. Los méritos nuestros no alcanzan para que nosotros podamos tener esta comunión eterna con el Señor. Los méritos que fueron suficientes son los de nuestro Señor Jesús en la cruz. Y esto es lo que dice el salmista aquí: el bien y la misericordia, dice David, me seguirán. A veces nosotros queremos seguir al bien con nuestros actos. Pensamos que hay religiones que piensan que pueden ganar el cielo portándose de cierta manera, haciendo esto, golpeándose, haciendo cualquier tipo de rituales, pero no es así. Si nosotros hoy decimos que vamos al cielo, hermanos, es por un solo mérito. Y David, aunque no lo podía ver, él lo experimentaba aquí, cuando él dice, en la casa de Jehová, en la casa del Señor moraré por largos días. Y no está hablando de un templo,
No está hablando de que voy a vivir porque nadie podía estar ahí permanentemente, por lo menos. Una pregunta aquí donde dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Está hablando acerca de que ese bien y esa misericordia vienen de parte de Dios, o Él la iba a impartir el bien y a tener misericordia. ¿Quién, David? No, se refiere más bien a eso, a que Dios iba a estar con él, que el bien y la misericordia lo seguirán, porque Dios, como vimos ahorita, ¿no? Cuando Él dice, tú estarás conmigo, o sea, Él hace esta referencia porque Él sabe que Él tiene la seguridad. Dios está conmigo. ¿Sí, hermano, quiere aportar algo? Es que decir aquí que el bien y la misericordia es que si el Señor nos da, nos está haciendo un bien, y son elementos principales del carácter de nuestro Señor. Amén. Sí, así es. Esto significa más bien que Dios estará con nosotros y que este bien y esta misericordia, pues es Él, ¿no? El bien es Dios mismo con nosotros, haciendo cosas en nosotros y por nosotros. No se refiere a que nosotros ni siquiera aún podamos pensar en que nosotros somos lo suficientemente buenos como para desarrollar buenas actitudes o buenas cosas, sino que el Señor, al estar con nosotros, produce en nosotros cosas buenas, y el bien y la misericordia vienen principalmente de Dios, y es Dios mismo. Pastor. Normalmente la poesía, cuando escribe ciertas ideas, trata de repetirlas o dar luz sobre esa misma idea. Entonces ahí en el versículo ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. O sea, la idea es, ¿cómo sabemos que el bien y la misericordia iba a estar con David? Porque iba a estar morando en la casa del Señor. La idea es que iba a seguir en los senderos del Señor, por eso el bien y la misericordia le iban a acompañar de parte del Señor. Y aparte hace un contraste, porque versículos atrás está hablando de un valle de sombra de muerte, y también está hablando de presencia de angustiadores, y aún en estas situaciones dice, yo recibo esto de parte del Señor. Entonces está haciendo un contraste de los temas que estaba hablando anteriormente. Sí, muy bien. Del versículo 5 al 6 ya nos está hablando de la misericordia y las bendiciones del Señor. Así es. ¿Alguien más quería comentar algo? Sí, es muy importante. Hay personas, yo me imagino que la mayoría hemos escuchado personas hablar de este salmo como si fueran palabras poderosas que tienen que hacer que el universo se alinee a su favor, pero si una persona no ha sido nacida de nuevo, realmente no puede decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará, porque no ha sido redimida todavía esa persona. Pero hay personas que utilizan estas fracciones, como lo mencionabas hace rato, a veces todo el salmo, como para creer que están tirando factos positivos y que todo tiene que ser porque ellos lo declararon y cositas así. Entonces es un peligro engañoso en el que la persona puede creerse que por haberlo leído ya, lo repitió ya, y a la hora de su muerte las cosas son completamente todo lo contrario. De acuerdo con lo que no es creyente, no puede. No es oveja, principalmente, no se deja guiar. Si no es oveja, entonces es chiva, ¿no? Y anda brincando, y anda. Están tirando piedras. Sí, hay que tirarle piedra. Hermanos, como dice el comentario de Matthew Henry, me gustó esto que él dice ahí. Dice que somos bendecidos con los verdes pastos de los mandamientos. Y no pensemos, dice Matthew Henry, que basta pasar por ellos nada más. Dice, permanezcamos en ellos. Y me gustó mucho esta idea de Matthew Henry porque no se trata de pasar por estos verdes pastos y una mordidita y me voy. Se trata de permanecer alimentándose, hermano. Este es el punto, ¿no? Y después de ahí, venga lo que venga, estaremos firmes, ¿no? Hay gente que viene, come una vez y luego se va. No está bien nutrida. Necesitamos estar constantemente nutridos.
ahí en su casa, donde esté, meditar en la palabra. Si hay algún